Hoy en Enclave Cofrade nos quedamos en Toledo, como no podía ser de otra manera, para celebrar el centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario. Ella será la protagonista de nuestro programa de hoy. La ciudad lleva preparándose a lo largo de todo este año para vivir una celebración única en torno a su patrona. El centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario marca un amplio programa de actos que buscan renovar el vínculo de los toledanos con esta devoción que marca el tiempo y la identidad de todos ellos. Para muchos toledanos, visitar a la Virgen del Sagrario ha sido siempre un gesto cotidiano, una parada breve al pasar por la catedral, una oración antes de seguir con el día. Esa devoción, transmitida de padres a hijos durante generaciones, será la protagonista en su acto central el próximo 30 de mayo. La intención es recrear en la medida de lo posible el recorrido que se realizó hace 100 años durante la coronación. Además, se ha invitado a los coros de las parroquias para que se sumen a la celebración. Incluso está prevista la presencia de más de un centenar de tunos que cantarán a la Virgen. Un año de celebración que es una invitación a todos, a los toledanos y a la diócesis, para que hagan suya una devoción, que es la de todos. También a quienes quieran sumarse de una forma más especial, formando parte de la esclavitud de la Virgen del Sagrario. Marisa Martínez, esclava mayor, estáis en un año de celebración. Cuéntenos qué actos tienen para celebrar el centenario de la coronación. Bueno, pues es un año muy especial, no solamente para la esclavitud, para Toledo y para la archidiócesis, y estamos preparando todo con muchísima ilusión. Entonces, bueno, va a haber un triduo que empezará el día 27, 28 y 29, presidido por arzobispos que tienen relación con la diócesis, y el día 30 el arzobispo es Alejandro Arellano, que además es de nuestra archidiócesis, y vamos, yo vivo en Olías y es de mi pueblo, va a presidir todos los actos y va a poner la distinción que el Santo Padre ha concedido a la Virgen del Sagrario. Y va a ser una procesión que estamos todos muy emocionados con ese día. Y el día anterior, el día 29, después de que finalice la Eucaristía del Triduo, pues vamos a tener el Rosario de Cristal. Entonces estamos muy ilusionados porque yo la verdad que no lo he visto nunca. Y entonces van a ser unos faroles que se han restaurado, los 5 misterios, y además nos han dicho que pesan poco, que vamos a poder irnos rotando, poderlos llevar. Y cada misterio se dedica pues, a un colectivo. El primero van a ser los jóvenes, las familias, las hermandades de gloria, el seminario y la esclavitud. Entonces irán rezando por la calle con los faroles que se han restaurado. Entonces va a ser una cosa muy bonita, y por la noche pues luego nos reuniremos todos a la vuelta en la plaza del ayuntamiento pues, para pasar a la catedral. Independientemente de eso, pues hemos hecho una medalla conmemorativa muy bonita del centenario, en plata, como plata vieja y de un oro dorada, que la verdad pues las hemos hecho con un precio simbólico pues, para que la gente pueda acceder a ellos. Y también vamos a hacer una estampa para dárselo a todo el mundo, para que cuando estén en la plaza de Zocodover el día 30 recen esa oración que la va a escribir el arzobispo. Y queremos publicar un libro con el centenario en 1926, con la coronación en 1926 y con el centenario de este año, para ver si lo publicamos en julio. Le va a escribir don Francisco María, el canónigo de la Catedral Primada, que nos dio la conferencia, y las fotos de la coronación nos las ha cedido Eduardo Butragueño. Entonces, bueno, pues ahí estamos con mucha ilusión pues, preparando esto, y muy ilusionados porque la Virgen del Sagrario tiene muchísima devoción en todos los toledanos. Entonces esperemos que la gente responda, que venga, que van a venir. Están invitadas todas las cofradías de marianas de la archidiócesis y los coros de la archidiócesis, que estarán en Zocodover para cuando llegue la Virgen. Les han dado del Cabildo pues unas partituras, 3 partituras, que es el himno de la catedral, el himno de la Virgen y otra canción. Y la verdad que nosotros de la esclavitud pues estamos muy agradecidos al Cabildo, porque sin la ayuda del Cabildo sería imposible organizar pues estos actos tan importantes para la ciudad. Nos has hablado de que es un día importante para Toledo y para los toledanos. ¿Cómo se vive personalmente organizar un evento de este calado y un homenaje de este calado? Pues la verdad con preocupación y responsabilidad,
porque estamos haciendo todo lo posible para que todo salga muy bien, pero luego, independientemente de una cosa de esta magnitud, pues hay que reconocer que pueden surgir imprevistos. Yo rezando para que no llueva, sobre todo, es decir, que lo más importante, que nos haga buen día, ¿me entiendes? Pero yo creo que supera la ilusión al trabajo. Entonces, independientemente de que llevamos unos días pues con preocupación, con trabajo, para que todo salga bien, para que la gente esté contenta, para que todo el mundo que quiera participar, participe. Les hemos dicho a todos los miembros de la esclavitud que quieran acudir a la procesión, que nos lo digan, que pueden venir. Y yo creo que la Virgen nos tiene que ayudar para que haga buen tiempo. ¿Y esa procesión, este día 30 de mayo, cómo se va a vivir? ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Queréis que participe mucha gente? ¿Y cómo estáis organizando ese evento? Pues está partiendo toda la organización desde el Cabildo por la problemática que tiene en las calles de Toledo. Están haciendo pruebas con el trono para ver por dónde puede pasar o no puede pasar el trono. Ya han medido la calle Hombre de Palo y todavía tienen que hacer algunas mediciones más. Pero lo más importante va a ser el acto solemne de la Plaza de Zocodover, que ahí seguro que llega la Virgen. Y bueno, nosotros invitamos a todos los toledanos a que participen y la gente de la archidiócesis, porque la patrona de Toledo no solamente se la venera en Toledo capital, sino en toda la provincia. Bueno, para ese día tenemos una gran sorpresa. Háblanos del manto, lo poquito que nos puedas contar. Bueno, pues la sorpresa va a ser que están restaurando las Carmelitas de Consuegra, un manto que creo que era del siglo XVII, que estaba en el ajuar de la Virgen, muy bonito y estaba muy deteriorado y que llevaba siglos sin ponerse. Entonces, llevan desde el mes de julio restaurándole. Nos enseñaron un trocito hace meses y la verdad que una maravilla, y ayer estuvimos viéndolas y no nos lo quisieron enseñar hasta que no estuviera terminado, que nos lo queremos traer el día 20 o 21 para vestirle a la Virgen con ese manto. Ha sido una restauración muy complicada porque ha sido quitar todo el bordado de un manto y pasarle a otra tela. Lo hemos podido hacer gracias a una ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la verdad que va a ser espectacular porque está quedando precioso y estamos muy contentas con la sorpresa, independientemente que para el octavario de agosto tenemos pensado pues, ponerle el manto de las perlas, que es con el que se la coronó, pero ahora el día 30 de mayo vamos a tener la sorpresa de este nuevo manto. María Jesús Pantoja, camarera de la Virgen del Sagrario. Cuéntanos cuántos mantos tiene la Virgen o curiosidades de su ajuar que desconocemos todos. Pues mira, la Virgen tenemos bastantes mantos, lo que ocurre que algunos están que no se pueden poner, como por ejemplo el que nos están restaurando, que yo llevo 36 años vistiendo a la Virgen, nunca la había puesto ese manto, porque no estaba en condiciones de poner, y luego quedan pues otros 2 o 3 que tenemos también pues en proceso de que a lo mejor habrá que restaurarlos con el tiempo. Quien lo conozca, a lo mejor nosotros ya no lo conocemos, pero bueno. Y bueno, pues tenemos el verde, que la verdad es que pues eso, que le vamos a poner para agosto. Tenemos el azul de las estrellas, que es una preciosidad, y a Toledo concretamente les gusta muchísimo a los toledanos ese manto. Pero tenemos también bastante deteriorado, necesitaba también una restauración, un cambio de tela. ¿Y esos mantos qué días se ponen? ¿Cuándo se cambia a la Virgen? ¿Cuánto se tarda en hacer el cambio de manto o en cambiar a la Virgen y a decentarla para algún evento, por ejemplo, para el del día 30 o para el octavario? Pues claro, nos dejan solamente una vez al año vestirla para el octavario. 2 o 3 días antes de empezar el octavario, pues es cuando ataviamos a la Virgen. Y bueno, pues la verdad es que se tarda porque hay que ser un poquito delicados y estar tiempo con la Virgen y no cansarte, y ahora está el alfiler, me parece que le he puesto bien o le cambio, pues así sucesivamente va el proceso de ataviar a la Virgen. ¿Y joyas que tiene la Virgen en su ajuar o algún elemento que nos puedas destacar? Pues mira, tenemos unos pendientes que son unos brillantitos, son pequeñitos, pero una monada, porque además se los ponemos siempre, porque nos gustan mucho y siempre yo desde que los años que llevo, la anterior, el colegio de doncellas que las vestía, pues le ponía esos pendientes y yo sigo con la tradición de los pendientes.
Y también unas pulseras de pedida, que son muy bonitas, también de brillantes, pues también se las pongo porque también se ponían desde entonces. Entonces, la tradición de las hermanas del Colegio de Doncellas. Y bueno, pues luego tiene distintas joyas, pero le ponemos pues la que más nos gusta. Hay cosas que son siempre las mismas. Por ejemplo, un lazo que tiene de aljofa, pues sí se lo ponemos. Otra cosa que tenemos un esmalte con la Virgen, pues ese es muy bonito también y también se lo ponemos. Y ciertas cosas así más destacadas. Nos has dicho que llevas 36 años de camarera de la Virgen. ¿Cómo llegas a ser camarera? ¿Por tradición familiar, por curiosidad? ¿O cómo llegas a este puesto? Yo creo que esto es una llamada de la Virgen, porque yo no sabía nada, ¿me entiendes? Que no tenía ninguna relación. Yo siempre he sido devota de la Virgen, aunque yo soy de Vargas, pero siempre yo he venido desde muy pequeña a la Virgen del Sagrario. Pero bueno, eso luego ha sido como una llamada, digo yo. Entonces, esto ocurrió que como te he dicho antes, las colegialas del Colegio de Doncellas llevaban 100 años vistiendo a la Virgen. Y claro, ya eran muy mayores y ya no se atrevían a hacerlo. Entonces a don Santiago Calvo entonces, que era el deán, pues le dijeron que a ver quién podía vestir. Era el conciliario, más bien, el deán lo hicieron posteriormente. Y entonces fue a hablar con las hermanas, las hijas de la Caridad, y les proporcionó un grupito. Y la verdad es que por ciertas cosas de la vida, pues el grupito me he quedado solo yo. Y os preparáis ante un día muy importante, la celebración de este centenario. ¿Y cómo desde el interior, cómo una camarera se prepara y prepara a la Virgen, que lo hace siempre con mimo, pero este año con mayor mimo. Con mayor motivo? Pues mira, yo la verdad es que te voy a decir que hay veces que me duele algo y el día de que tengo que vestir a la Virgen, pues parece que no me duele nada. Vengo con mucha ilusión, mucho cariño, porque me creo que es algo especial por la Virgen. No por mí, sino por la Virgen. Y nos has dicho que en el octavario va a llevar el manto de perlas y luego el manto, el día grande, el manto que se está restaurando. Sí. Háblanos de ese proceso. Bueno, pues el proceso claro, si no hubiéramos podido arreglar el manto pues hubiera sido el de las perlas, pero claro, al arreglarle se lo merece. La Virgen que ese día, digamos que estrene un manto, porque a lo mejor ella no se la ha puesto, sabe Dios, desde cuándo. Entonces, pues es también una ilusión muy grande cuando ya decidimos que se restauraría el manto y hablamos con las hermanas y demás, pues creemos que es una cosa muy especial. Bueno, pues se le está haciendo también un velo especial para ese día, para que estrene no solamente el manto, sino estrene un velo, lo está haciendo una bordadora a mano. Y la verdad es que pues tengo mucha ilusión también por el velo, igual que todos los atuendos de la Virgen. Carlos Bizuete, historiador. ¿Cómo fue esa coronación de 1926? Fue una coronación solemnísima, porque se hizo en el marco del 7º centenario del inicio de la construcción de la catedral, que habían preparado a lo largo de 2-3 años antes, y contaba aquel centenario con un comité de honor, no sé si decir así, en el que figuraba Su Majestad el Rey y algunas otras altas autoridades de la nación. El rey no asistió a la coronación, pero envió a su hijo, el príncipe de Asturias, que era el príncipe heredero, para ser el representante real en aquella coronación. Y tuvo lugar, yo creo que más o menos, como ahora 100 años después va a ocurrir. O sea, hubo una procesión desde la catedral hasta Zocodover, siguiendo el itinerario de la procesión del Corpus, y la coronación se celebró en
en la plaza de Zocodover y luego la imagen regresó por el itinerario que sigue la procesión del Corpus. Hubo, por lo tanto, una implicación no solo de la ciudad, sino de la diócesis, y yo creo que se podría decir que también de las altas autoridades de la nación. La corona, como bien sabéis, había sido sufragada por eso que se decía entonces cuando se levantaba un monumento por suscripción popular, o sea, se había abierto una línea, una cuenta donde la gente hacía aportaciones para costear la corona de la Virgen del Sagrario. Por lo tanto, yo creo que fue fue una fiesta o un acto popular, una manifestación de la devoción de Toledo por la Virgen del Sagrario. ¿Eran habituales estas coronaciones en otros puntos de España? ¿Tiene la devoción de la Virgen del Sagrario un alcance nacional? No había sido una cosa frecuente, era algo más bien extraordinario. Y más estas coronaciones, pues como la de la Virgen del Sagrario, en las que en la documentación y en la prensa hablan de una coronación pontificia, porque había venido era una coronación canónica, pero con un representante del Papa, que era el nuncio de su santidad en España. No te puedo decir, pero creo que no eran frecuentes, sino que era una cosa verdaderamente extraordinaria. En cuanto a la devoción por la Virgen del Sagrario, la devoción había surgido como una devoción a Santa María de Toledo. Luego la imagen, al colocarse en el Sagrario, cambia, diríamos así, la advocación por la Virgen del Sagrario, había tenido una repercusión nacional en el momento de la construcción de la capilla, cuando en 1616, o sea, hace ahora 410 años, se terminó la construcción de la capilla y se instaló la imagen en la nueva capilla. Hubo fiestas solemnísimas también en la ciudad, a la que asistió el rey, la reina, los infantes, incluso el príncipe Felipe, futuro Felipe IV, y su mujer, la princesa, no recuerdo ahora si era Isabel de Borbón, que viene y hace una entrada en la ciudad. Y hay una repercusión nacional, incluso con la celebración de unas solemnísimas fiestas, y algo que luego se publicó inmediatamente después, que tiene que ver con la participación de grandes poetas en un certamen literario de poesía que se celebró en la ciudad, diríamos así, no sé si comisariado se podría, o organizado por Fray Hortensio de Palavicino, el padre trinitario, el fraile trinitario que acabó amigo del Greco y que el Greco pintó. Yo creo que con posterioridad hay una difusión de la devoción y del culto a la Virgen del Sagrario, sobre todo por medio de la reproducción de estampas y de imágenes pintadas. Yo he llegado a ver cuadros de la Virgen del Sagrario en la Ciudad de México. O sea que hay probablemente vinculado a la presencia de toledanos que van difundiendo la devoción allá por donde están. Pero probablemente había caído un poco, diríamos así, la devoción nacional o el alcance nacional, hasta que en el año 23 el deán, don José Polo Benito, el beato José Polo Benito, en la celebración de la fiesta que los miembros de la obra y fábrica hacían el último día del octavario. El octavario se realizaba entonces con posterioridad a la fiesta al día de la Asunción.
en el sermón o en la predicación lanza la idea de constituir una cofradía, una esclavitud de la Virgen del Sagrario. Aquello fue acogido favorablemente, no solo por los trabajadores de la catedral, sino por toda la ciudad, de tal manera que en el año 24 se aprueban los estatutos y uno de los primeros, diríamos así, colectivos que se adhieren a la esclavitud es el ayuntamiento. Y a partir de la creación de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, cuyo fin es la promoción de la devoción y del culto, dar culto a Dios y a través de la imagen de la Virgen y la celebración de la fiesta, la celebración de la misa diaria en el altar de la Virgen y el rezo del rosario y sobre todo las sabatinas que comienzan a celebrarse todos los sábados. Hay una explosión de la devoción a la Virgen del Sagrario. Polo Benito creo que dice que en pocos meses el número de los hermanos o de los esclavos inscritos en la cofradía superó los 2 millares, ¿no? Y serán ellos, la esclavitud, los que conciban la idea de promover, solicitar la coronación de la Virgen coincidiendo con la celebración del 7º centenario del inicio de la construcción de la catedral. Don Juan Miguel Ferrer, canónigo de Patrimonio de la Catedral Primada. Cuéntenos desde el punto de vista histórico y artístico qué hace a esta imagen de la Virgen del Sagrario única. Bueno, esta Virgen se encuadra en un modelo de imágenes de la Virgen que arrancó en la época bizantina, luego se consagra en Europa occidental con el románico y llegan hasta la época casi del gótico. Es decir, este en concreto es de esas del final del periodo románico, cuando ya se está esbozando el periodo gótico, pero ella mantiene sustancialmente las características de la escultura de la Virgen, trono de Dios, que está sentada y tiene al niño Jesús en su regazo. Lo que pasa es que en ella ya se observa, en los rasgos de la Virgen, pues no es una Virgen de esas adusta del románico puro, y el niño Jesús no es un niño puramente hierático, sino que ya empiezan madre e hijo a tener una cierta vivacidad en la mirada, en la sonrisa, en el gesto. Pero aquí tenemos la singularidad de que es una pieza de una calidad artística extraordinaria. Realmente se podría comparar con esculturas griegas y romanas, sobre todo en la perfección de ese niño, que es un verdadero hombrecito. Más que un niño, es un hombre joven, un emperador joven, que tiene el globo del mundo en la mano y que con señorío está dirigiéndose a sus súbditos desde su trono, que es su madre. Y la madre pues tiene esa elegancia, ese porte, que se ve reforzado cuando a la madera en la que está esculpida la imagen se le añade esa cobertura de plata que hace que la imagen aparezca todavía más regia y señorial. Una singularidad de este tipo de imágenes y de esta en concreto es que su espalda es abredera, es decir, por la espalda tiene una puerta y en el interior de la Virgen se configura un espacio para poder contener reliquias. Por lo tanto, es una Virgen relicario,
Por desgracia, no hemos conservado las reliquias que pudo tener un día esta Virgen en su interior. Curiosidad también es pues la base trapezoidal sobre la que se asienta la imagen. Y eso es el recuerdo de la tradición que dice que esta imagen se encontró milagrosamente en uno de los pozos del claustro de la catedral, donde en teoría habría sido escondida para que no la destruyesen los musulmanes. Lo cierto es que ese cono recuerda el brocal de un pozo invertido y está también magníficamente decorado en plata. Y nos ha hablado un poquito del origen, profundizamos un poquito más del origen de esta talla y también de su evolución a lo largo de los siglos. Lo más probable es que se trate de la tercera imagen que fue tallada para el altar mayor de la Catedral de Toledo en las sucesivas etapas de la historia. Desde que en el año 1085-1086 la esposa del rey Alfonso VI entra en la catedral con el arzobispo Bernardo y consagran lo que era la mezquita, que es el edificio en el que entran, como nueva catedral, recuperando el emplazamiento de la antigua Basílica de Toledo junto a lo que hoy llamamos Capilla de la Descensión o de la Piedra de la Virgen, pues ahí esta imagen sería la tercera, que desde que se hace esa consagración como catedral de la mezquita y se coloca ya sobre el pilar, la Piedra de la Virgen, una imagen sedente de la Virgen, pues a partir de ese momento en esa serie estaría una primera que posiblemente no hemos conservado, la que se recuerda en la capilla de Doña Teresa de Haro como Virgen de la Antigua. Luego estaría la Virgen que llamamos del Tesoro, que sería la que ocuparía también ese altar en la mezquita convertida en catedral, y cuando ya se inaugura el culto en el ábside de la nueva catedral gótica, la que llamamos Virgen del Sagrario posiblemente ocupó el puesto central en el primitivo altar mayor de la Catedral de Toledo. La que ahora llamamos Santa María de Toledo nacería para este magnífico retablo que nos hizo construir el cardenal Cisneros. Y dentro de su ajuar, ¿qué curiosidades puede tener? ¿Corona, manto? Bueno, la Virgen tiene una corona que nace de la corona de la Virgen, que nace de la corona de la reina Isabel, que fue transformada de corona real en corona imperial para colocársela a la Virgen del Sagrario. Luego tiene una corona fabulosa, que es la corona con la que se la coronó hace 100 años en la plaza de Zocodover, coronación canónica. Pero luego hay una curiosidad, porque la Virgen, cuando aparece sin manto, lleva una corona que es réplica de la corona de Sancho IV que conserva la catedral en su museo. Una pieza excepcional, con camafeos romanos insertados en una corona real octogonal que evoca la capilla de Reyes de la Catedral de Toledo. Y dentro de las intervenciones que se han realizado, también me consta que hay un manto que se ha hecho especial para esta celebración. ¿Nos puede hablar de alguna intervención? Bueno, de los mantos no he dicho nada, y mantos, hay un manto precioso que tuvo la Virgen del Sagrario, que era el de las 10.000 perlas, el manto que se perdió con nuestra guerra civil y fue llevado a México, donde todavía hoy se conserva, pero no se ha podido recuperar por temas legales. El gobierno de la República, considerado gobierno legítimo de España por el gobierno de México de la época, recibe este manto y por lo tanto este manto queda como propiedad del actual comprador mexicano. Pero ahora pues la Virgen tiene muchos mantos, pero se ha querido componer un manto
que ha de ser una sorpresa para el día en que celebremos el centenario de su coronación. ¿Y hasta el día de hoy se han realizado intervenciones en esta talla? La Virgen tuvo una restauración, la más importante en los años 70, cuando en el pontificado de don Marcelo pues se decidió que había que recuperar la imagen primitiva y poderla exhibir también sin manto, y para poderlo hacer había que reparar profundamente tanto la cara y el rostro de la madre y del niño como toda esa plata que los recubre, y eso se hizo en esos años y hasta ahora se mantiene. Recientemente se hizo una limpieza y por eso aparece pues su plata con este brillo, igual que el trono, que fue también restaurado, sobre todo limpiado a fondo. Y vamos ahora a la devoción de los toledanos por su patrona. ¿Cómo se encaja dentro del conjunto de la Catedral Primada esta devoción? Bueno, es una devoción que viene de muy lejos en el tiempo y que ha sido además reforzada por el empeño pastoral de diversos arzobispos de Toledo, de tal manera que la dignificación sucesiva de su capilla, siendo cada vez más grandiosa, pues ha contribuido a atraer la devoción de los fieles y a que puedan entrar a rezar junto a su Virgen. Pero luego no cabe duda que la intervención en torno a la coronación canónica hace 100 años fue también muy importante, pero era el fruto de una serie de actos que se habían tenido a lo largo del siglo XIX, donde varias epidemias asolaron Toledo. Y entonces se hicieron medallas conmemorativas, dando gracias a la Virgen del Sagrario, porque la ciudad se confió a ella para conseguir superar esas epidemias, y así se logró. Y eso evidentemente la hizo popular entre el pueblo cristiano toledano. Luego lo han visitado reyes a lo largo de la historia y se han hecho tronos, el más famoso, el que Felipe IV y su esposa le regalaron, anterior al que ahora exhibe, que se realiza cuando se amplía decididamente la capilla de la Virgen y se hace el ochavo, y toda esta parte de la catedral es magníficamente complementada, ¿no? Por lo tanto, hay ahí toda una serie de llamadas al pueblo cristiano que han ido reforzando este patrocinio. Y lo último es cuando don Marcelo decide recuperar un octavario para preparar la fiesta en el mes de agosto. Eso fue también una participación decisiva, y el que él estuviera presente los días de ese octavario y que viniera a predicar los canónigos de la catedral y que se invitase a las parroquias, a las instituciones, pues todo eso ha ido reforzando y manteniendo la devoción del pueblo toledano a su patrón. Así como ese gesto, podríamos decir, popular del agua de la Virgen el 15 de agosto, que no es ninguna agua milagrosa, sino que es que un arzobispo vio que venía tanta gente de los pueblos que mandó al cabildo que al menos repartiera agua en botijos a la gente que venía andando con el sol de agosto y llegaba aquí a venerar a la Virgen, pues que no se fueran sin al menos un trago de agua fresca. El llamado manto de las perlas de la Virgen del Sagrario es una de las piezas más emblemáticas y también más evocadoras de la historia devocional de Toledo. No solo por su extraordinaria riqueza artística, sino porque en él se concentra la fe, la historia y el amor
de generaciones enteras hacia la Virgen. Para entender su importancia hay que situarse en su origen. Aunque el conjunto del llamado Terno de las Perlas tiene antecedentes en los siglos anteriores, el manto tal como lo conocemos se configura especialmente en el siglo XVIII, en concreto entre el 12 de mayo y el 7 de agosto de 1762, durante el pontificado del cardenal Luis Antonio Fernández de Córdoba, se realiza una profunda renovación del conjunto. Los bordadores José Benito Montalvo y Matías Bello rehacen el manto, aprovechando materiales, perlas y joyas anteriores, y lo enriquecen con nuevos elementos, dando lugar a una pieza de una calidad excepcional. Este manto, bordado en oro y cubierto con miles de perlas, las fuentes hablan de entre 40.000 y 80.000, se convierte pronto en uno de los signos más visibles de la devoción a la Virgen del Sagrario. Y precisamente por eso, uno de los momentos más significativos en los que aparece es en la coronación canónica de la Virgen en 1926. Aquel día, la imagen recorrió las calles de Toledo revestida con este manto de perlas, en medio de una multitud que llenaba la ciudad. Las fotografías de aquella jornada, aunque no nos muestran el manto en su totalidad, sí nos permiten intuir su esplendor y comprender la importancia que tenía en la vida religiosa de Toledo. Además, el manto no solo estuvo presente en este acontecimiento excepcional, sino que aparece representado en numerosos cuadros, grabados y fotografías históricas. Gracias a estas imágenes sabemos cómo formaba parte inseparable de la iconografía de la Virgen del Sagrario. No era un elemento ocasional, sino una pieza que contribuía a definir la imagen misma de la Virgen en la memoria colectiva de los toledanos. Pero hay un aspecto especialmente significativo. El manto no era una obra cerrada, sino una realidad viva. Existía la tradición de incorporar a él las joyas que la Virgen recibía como donación. Desde el siglo XVII, figuras destacadas como el cardenal Portocarrero ofrecieron joyas que pasaron a formar parte del ajuar de la Virgen. Del mismo modo, piezas tan emblemáticas como el pectoral del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros se integraron en el conjunto. De esta manera, el manto se iba enriqueciendo con cada generación, convirtiéndose en una especie de archivo visible de la devoción acumulada a lo largo del tiempo. Por eso, podemos afirmar que el manto de perlas es ante todo testimonio de una gran devoción. No responde simplemente a un criterio estético o artístico, sino que es fruto de la fe de un pueblo. Cada perla, cada piedra, cada joya añadida habla de una ofrenda, de una oración, de una confianza puesta en María. Es en definitiva una expresión material de una realidad espiritual mucho más profunda. Sin embargo, esta historia luminosa conoce también un episodio doloroso. Durante la Guerra Civil Española, el tesoro de la Catedral Primada de Toledo fue incautado y entre las piezas sustraídas se encontraba el manto de la Virgen del Sagrario, ya entonces incompleto de alguna de sus perlas. Posteriormente, muchas de estas joyas fueron trasladadas fuera de España, especialmente a Francia y después a México, donde acabaron siendo desmontadas, vendidas o fundidas. Con ello, no solo se perdió un objeto de incalculable valor artístico, sino también una parte muy importante de la historia y de la memoria devocional de Toledo. El manto desapareció y con él desaparecieron también muchas de las joyas que durante siglos habían sido ofrecidas a la Virgen. Y sin embargo, el manto sigue presente, sigue vivo en los documentos, en las fotografías, en los estudios históricos y sobre todo en la memoria del pueblo, porque lo que realmente representaba la fe, el amor, la devoción a la Virgen no se han perdido.
El manto de perlas, en definitiva, fue mucho más que una obra de arte. Fue un signo visible de la relación de un pueblo y su madre. Un testimonio de siglos de fe que, aunque hoy no podamos contemplar en su forma original, sigue hablándonos con la fuerza de la historia viva de la devoción a la Virgen del Sagrario. Don Juan Pedro, ¿cómo se prepara la Catedral Primada para celebrar el centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario y celebrando en un año el 800 aniversario de este templo? Bueno, lo primero es con mucha ilusión, con mucha alegría y con un poco de nervios. Todo hay que decirlo porque son muchísimas cosas, pero es tan bonito la celebración en honor de la Virgen del Sagrario que realmente merece la pena. ¿Y cómo lo estamos preparando? Pues aparte de esa ilusión y de esa alegría, estamos, bueno, pues son muchos los hilos que hay que tocar porque es difícil la preparación. Aparte del triduo, por ejemplo, que vamos a realizar, pues luego el rosario de cristal, con esa ilusión, con esa novedad de ese rosario por la calle, con el recorrido, el mismo recorrido que la Virgen, nada más que en sentido inverso, por la noche con las antorchas, con los distintos grupos de gente, de jóvenes, de familias, de las cofradías de marianas, del seminario, la esclavitud, todos ellos que van a ir participando. Bueno, pues el tener que coordinar todo ello pues es difícil. Si a eso unimos el domingo, el día 30, día de la festividad de la coronación, pues donde pues tendremos, aparte de la Santa Misa, la procesión de la salida de la Virgen con todo el esplendor y con todas cofradías de la diócesis, porque ya hay confirmadas más de 60 cofradías que van a venir con sus estandartes para acompañar a la Virgen, y luego después ese homenaje en la plaza de Zocodover con esos coros, de todos los coros cantando las mismas canciones, de toda la gente que haya rezando la misma oración de consagración a la Virgen, con el legado pontificio, el enviado pontificio para ofrecerle y darle un regalo del Santo Padre, que es el lirio de plata, algo exclusivo de verdad y que nos llena de alegría. Pues yo creo que la ocasión lo merece. Y todo esto, pues, enmarcado precisamente en lo que es el octavo centenario, porque el octavo centenario son hechos y hechos y hechos, acontecimientos y acontecimientos, cada uno a cual más también importante. De todas formas, este destaca por encima de todo, porque tenemos la exposición que se va a inaugurar ya, ¿no? Pero esta devoción a la Virgen del Sagrario aquí, pues en nuestra ciudad y en la capilla del Sagrario, pues yo creo que es algo que llega al corazón de todos, y entonces por eso estamos ilusionados. ¿Y cómo se potencia o cómo se vive a día de hoy esa devoción a la Virgen del Sagrario aquí en la catedral? Pues bueno, estamos intentando potenciarlo. Por ejemplo, hemos empezado de nuevo a recuperar algo que estaba no perdido, pero sí que se iba dejando. Por ejemplo, la sabatina dedicada a la Virgen, el rosario de cada día por la tarde entre la misa de 5:30 y las 6:30, antes de la misa de 6:30, pues todos los sábados empieza la sabatina que se va haciendo, y la gente pues lo siente y lo vive, ¿no? Y van viniendo continuamente, además que alborotan, digamos, se alborotan porque a lo mejor quieren saber más noticias, esto, lo otro, pero sí que realmente estamos intentando por todos los medios que la gente tenga esa devoción, porque
con el triduo, ahora también que hacemos previo a la fiesta de la coronación, más luego el 14, o sea, en agosto, cuando tengamos pues el octavario, que también queremos potenciarlo. Estamos invitando a obispos que están en activo de toda la diócesis, de toda España, que tengan que ver algo con Toledo, y están respondiendo muy afirmativamente. ¿Para qué? Pues con el fin de potenciar esa devoción a la Virgen, que creo que es no solo tradición, no solo son los botijos, sino que la gente acude realmente a rezarla a ella a cada momento, para que pues siempre pueda ser admirada y venerada. Don Francisco, ¿qué significado espiritual tiene para la Iglesia de Toledo la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario? Bueno, pues lo primero, que es una de las devociones, o la devoción más de la ciudad de Toledo, y probablemente de toda la archidiócesis, que más devoción y que más devotos suscita, y que más gente vive con ese entusiasmo por nuestra Virgen del Sagrario, que se cumple ahora el centenario de su coronación, probablemente de las vírgenes coronadas más antiguas, ¿no? Cuando una coronación cumple un centenario, significa que ya tuvo mucho arraigambre en todo el pueblo cristiano y en todo el pueblo de Dios, sobre todo pues potenciada siempre por los arzobispos, por los cardenales, como una devoción que había arraigado muchísimo en el pueblo y en la gente, ¿no? Sobre todo en Toledo, ¿no? Entonces yo creo que, ¿qué significa una coronación canónica? Pues significa sobre todo que su devoción se ha extendido por todas partes, sobre todo por todos los lugares, incluso por todo el mundo, como puede haber sido esta devoción a la Virgen del Sagrario. Cada toledano, cada uno de los que han pasado por estos lugares, pues lleva en su corazón a la Virgen y la ha extendido como una devoción que le ha hecho mucho bien, con esa clave de lo que significa una devoción a la Virgen, que significa venerarla, amarla, y sobre todo cómo eso va transformando nuestra vida. María, nuestra Madre, cuando tenemos esa profunda devoción a ella, nos lleva a vivir el cristianismo con radicalidad evangélica. Como decía preciosamente Pablo VI, no se puede ser cristiano si no somos marianos, y la devoción, yo creo que a la Virgen del Sagrario es de esas devociones que nos ayudan a vivir ese amor a Jesucristo, y nos llevan en este centenario de la coronación canónica a vivir lo que María vivió como una mujer obediente a la fe y como una mujer que se fió totalmente de los planes de Dios. ¿Puede este centenario suponer como una renovación de la fe cristiana, como un punto de partida? Pues debe suponerlo esta renovación, incluso que estamos, la archidiócesis de Toledo, que está viviendo este gozo del sínodo diocesano, pues yo creo que esto puede ser toda la devoción a la Virgen en todos los pueblos, todos los ambientes, pues aquí realmente con todo lo que se está preparando, con todo lo que se está potenciando, yo creo que puede ser y debe ser un revulsivo, y puede ser una gracia muy grande para toda la archidiócesis, para la ciudad de Toledo. Por supuesto, el descubrir cómo a través de María nos vamos planteando cada vez más seriamente el seguimiento de Cristo, y nos vamos planteando cada vez más claramente pues, nuestra vivencia eclesial, y sobre todo pues, con todo esto lo que significa también la relación con la Eucaristía, Sagrario. Nos sugiere Eucaristía, aunque es verdad que tiene mucha más y una riqueza muy grande, pero es algo precioso para nuestra vida descubrir esto, ¿no? Descubrir la maravilla de lo que significa, ¿no? Fundamentalmente esto, ¿no? Y ese profundo amor del Señor, y cómo María nos lleva a eso, a esa renovación, a ese plantearnos seriamente nuestra vida cristiana, y puede ser para todos realmente una llamada a vivir con más autenticidad el Evangelio. ¿Y qué le pide el señor arzobispo de Toledo a la Virgen del Sagrario personalmente?
Pues muchas cosas, o sea, la verdad es que siempre le pido por la Iglesia, por la diócesis, por sus intenciones, por sus necesidades, ¿no? En la línea un poco del sínodo, lo primero que pediría era pues eso, la santidad para todos los sacerdotes y para todos los que siguen a Cristo, y también para la vida consagrada. Le pido para que todos los religiosos y religiosas de nuestra archidiócesis de Toledo sean fieles a sus carismas y vivan con gozo lo que María vivió, creyendo que para Dios nada es imposible, ¿no? Pediría también para todo un laicado, que tengamos un laicado cada vez más comprometido para la transformación del mundo. Pido un laicado que sea capaz de dar respuesta a los retos que tenemos hoy, pero desde el Evangelio y desde la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, ¿no? Y luego pido por nuestro seminario mayor y menor, el menor que acaba ya de celebrar con tanto gozo este 100 aniversario de su inicio, y también por el mayor, para que Dios nos bendiga con abundantes y santas vocaciones a la vida sacerdotal, ¿no? Y pido por todo, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los pobres, por todas las personas que la Madre no se olvida de nadie, y la Virgen del Sagrario es una madre con un corazón inmenso que desde ahí, desde esta catedral primada, en este 8º centenario que estamos celebrando, pues ella cuida de sus hijos peregrinos en este valle de lágrimas a veces, ¿no? Yo diría que sobre todo pido por los sufrientes, para que el Señor bendiga y ayude abundantemente a todos los que sufren y a todos los que tienen ese deseo inmenso de seguir a Cristo en todos los momentos y circunstancias de la vida.